Durante siglos, Roma fue el centro del mundo. Nadie creía que pudiera caer. Pero un día, el imperio más poderoso de la historia dejó de existir. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada colapsara desde dentro? Hoy descubrirás cómo Roma se deshizo lentamente. ¿Y qué lecciones nos deja su caída? El Imperio Romano en su apogeo fue verdaderamente inmenso. Se extendía por distancias enormes, un poder colosal en el mundo antiguo. Imagina un imperio que rodeaba todo el mar Mediterráneo. Los romanos llamaban a este mar Mare Nostrum, que significa nuestro mar. Esto demostraba su control total. Desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia, millones vivían bajo el dominio romano. La fuerza de Roma venía en gran parte de su poderoso ejército. Las legiones romanas eran famosas. Eran soldados bien entrenados, disciplinados y muy eficaces. Estas legiones conquistaron nuevas tierras para el imperio. También defendían sus largas fronteras de los enemigos. Los soldados romanos construían caminos y fuertes por donde iban. Esto les ayudaba a moverse rápido y mantener el control sobre las provincias. Servir en el ejército podía otorgar la ciudadanía, un estado muy valorado. La influencia de Roma no era solo poder militar, también extendió su cultura por todas partes. El idioma latín se convirtió en la base de muchos idiomas modernos. El derecho romano influyó en muchos sistemas legales de hoy. Los romanos también fueron constructores e ingenieros asombrosos. La idea de ser romano o romanitas era una poderosa fuerza que unía. Esta paz y orden permitieron a la civilización romana alcanzar su cima, dejando una huella duradera en la historia. Antes de continuar, si te interesa esta historia, suscríbete al canal para descubrir más momentos que cambiaron el mundo. Incluso los grandes imperios pueden tener problemas desde dentro. Mucho antes de su caída final, el Imperio Romano empezó a mostrar serias señales de debilidad interna. Uno de los problemas más importantes era la inestabilidad política. La crisis del siglo III fue especialmente caótica. Las guerras civiles se hicieron comunes mientras diferentes generales luchaban por el poder. La corrupción también se extendió mucho en el sistema político romano. Los funcionarios a menudo usaban sus puestos para enriquecerse en lugar de servir al bien público. La guardia pretoriana a veces se convertía en la que decidía quiénes eran los emperadores. Este tipo de corrupción desgastó la confianza del pueblo en el gobierno. Otro problema interno fue una disminución en la virtud cívica. Muchos ciudadanos, especialmente los ricos, se interesaron más en sus asuntos privados y placeres. El sistema romano también dependía mucho de tener un emperador fuerte y capaz. Cuando Roma tenía buenos emperadores, al imperio a menudo le iba bien. La inmensidad que una vez fue símbolo de fuerza, con el tiempo se convirtió en una gran carga administrativa. Los problemas internos del Imperio Romano no eran solo políticos, su economía también empezó a tener serias dificultades. Mantener un ejército enorme y una gran burocracia gubernamental era muy caro. Para pagar estos costos, los emperadores a menudo subían los impuestos. Estos impuestos se convirtieron en una pesada carga para mucha gente común. A veces, los emperadores también devaluaban la moneda. Esto llevó a la inflación, donde el dinero perdía su valor y los precios de las cosas subían. El comercio, que había sido una fuente de prosperidad romana, también sufrió serios problemas. Los famosos caminos romanos, antes seguros, se volvieron más peligrosos debido a los bandidos. La agricultura, la base de la economía romana, también enfrentó grandes desafíos. Estos problemas económicos contribuyeron a una creciente desigualdad social y malestar. Mientras el Imperio Romano se debilitaba por dentro, también enfrentaba una presión creciente desde fuera de sus fronteras. Varios grupos de personas, a quienes los romanos a menudo llamaban bárbaros, empezaron a entrar en territorio romano en grandes cantidades. Estos grupos incluían a los godos, vándalos, francos, lombardos y muchos otros. Algunos huían de otros grupos más agresivos, como los hunos. Otros se sentían atraídos por la relativa riqueza y las tierras pobladas del Imperio Romano. Los romanos tenían una larga historia de tratar con pueblos más allá de sus fronteras. A veces estas relaciones eran pacíficas e incluían comercio o alianzas. En muchos casos, los romanos permitieron a algunos grupos establecerse dentro de las fronteras del imperio. La presión sobre las largas fronteras de Roma creció mucho durante los siglos III y IV después de Cristo. El ejército romano, ya muy exigido por conflictos internos y problemas económicos,
encontraba cada vez más difícil defender estas enormes fronteras. Ante enormes presiones internas y externas, los líderes romanos intentaron varias formas de manejar el vasto imperio. Un cambio importante fue la división formal del imperio. El emperador Diocleciano introdujo la tetrarquía, un sistema de gobierno de 4 emperadores. Más tarde, el emperador Constantino el Grande estableció una nueva capital en Oriente, llamada Constantinopla. El Imperio Romano de Occidente se volvió cada vez más vulnerable que su contraparte oriental. Su capital se trasladó varias veces, buscando mayor seguridad y mejores posiciones estratégicas. El gobierno occidental luchaba por recaudar suficientes impuestos y reclutar suficientes soldados. En contraste, el Imperio Romano de Oriente, a menudo llamado Imperio Bizantino, demostró ser mucho más resistente. Su capital, Constantinopla, estaba estratégicamente ubicada y muy fortificada. Oriente tenía una economía más fuerte, una población más grande y una administración más estable. El colapso de la autoridad romana central en Occidente llevó a la fragmentación política de Europa occidental. El imperio unificado, con su único emperador y administración, desapareció. En su lugar surgieron numerosos reinos germánicos más pequeños e independientes. Económicamente, muchas áreas de Europa occidental experimentaron un declive tras la caída del control central romano. Las grandes redes comerciales se interrumpieron. Los caminos romanos, acueductos y edificios públicos a menudo se deterioraron. Muchas ciudades se hicieron más pequeñas a medida que la gente se mudaba al campo por seguridad y para subsistir. La caída de Occidente también tuvo un impacto importante en el aprendizaje y la cultura. Los monasterios cristianos jugaron un papel crucial en la conservación de textos antiguos copiando manuscritos. A pesar del colapso, Roma dejó un legado duradero que continuó dando forma a Europa y al mundo. Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, es importante recordar que este es un tema complejo. Los historiadores de hoy a menudo prefieren hablar de una transformación en lugar de un colapso repentino. Fue un proceso largo y lento que se desarrolló durante siglos. Muchos aspectos de la vida, la cultura y las instituciones romanas no desaparecieron simplemente en el año 476 después de Cristo. Cambiaron, se adaptaron y se mezclaron con otras culturas. El fin de Roma no fue un solo evento, sino un deshacerse y reformarse gradual de un mundo. La historia de la decadencia de Roma ofrece muchas lecciones valiosas sobre las debilidades internas que pueden debilitar incluso a los estados más poderosos. La experiencia de Roma también da lecciones sobre cómo enfrentar presiones externas y un mundo cambiante. Finalmente, la historia del ascenso y caída de Roma sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza cíclica de los imperios y las civilizaciones. Los ecos de Roma todavía están presentes en nuestro mundo de hoy, un testimonio de su profundo impacto en la historia humana. Si te gustó este recorrido, dale like, comenta y suscríbete para más historia que marcó nuestro presente.